todas y a todos. Les damos la bienvenida a esta sección, El Aula, Taller de Saberes y Diálogo de la revista Tiempo de Derechos. Muchas gracias a nuestros anfitriones, al doctor Rafael Estrada Michel y al doctor César Ruiz Jiménez, por darnos este espacio para llevar a cabo estos programas que pues tienen algunos temas que son muy interesantes. Y por supuesto, pues gracias también a la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui, Pro Derechos Humanos AC, que es el espacio para construir todas estas reflexiones y todos estos diálogos. Muchísimas gracias. Y bueno, hoy estamos pues muy contentos porque nos aceptó una invitación para participar en este programa que toca un tema pues bastante interesante que es inteligencia artificial y derecho. Y bueno, un gran experto en este tema, pues es precisamente nuestro invitado del día de hoy, el doctor José Luis Hernández Sánchez, a quien le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes por la invitación, encantado de estar aquí y pues son pioneros, yo creo que en el tema de vincular al mundo judicial, al mundo jurídico con la inteligencia artificial y bajo la perspectiva de este enfoque de derechos humanos, ¿no? Muchas gracias. Y por lo contrario, muchas gracias. Y el doctor José Luis Hernández Sánchez, si ustedes me permiten, dar una muy breve eh, reseña de su hoja de vida. Él obtuvo su doctorado por la Universidad Panamericana desarrollando una investigación sobre la responsabilidad algorítmica por el uso de inteligencia artificial y la mitigación de riesgos éticos y legales. Es experto en compliance y en prevención de riesgos de la empresa. Durante más de 2 décadas ha desarrollado diversas actividades en el sector público, en el privado y en el de investigación científica. Es socio fundador de The White Box Project, primera empresa mexicana especializada en la elaboración de metodologías para la medición de impactos adversos a derechos humanos derivados del uso de sistemas autónomos y en la formación de oficiales de cumplimiento especializados en inteligencia artificial. Es profesor del Seminario de Ética y Legalidad en Ciencia de Datos del Instituto Tecnológico Autónomo de México y profesor de la materia de sistemas expertos decisionales en el Diplomado de Ciberjusticia que imparte la Universidad Virtual Anáhuac. También profesor en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIP. Fue vicepresidente de investigación y actualmente es vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Internet MX, miembro de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial y de la Asociación Española de Inteligencia Artificial. Esta es apenas una breve semblanza curricular, como les digo, porque el doctor pues ha tenido una gran trayectoria durante mucho tiempo en todos estos temas que, bueno, pues son la modernidad. Creo que tenemos el gusto de pertenecer a una generación muy afortunada porque nos ha tocado ver todos estos cambios, ¿no? Desde la televisión en blanco y negro hasta pues, todos los avances que hoy día tenemos. Y un tema pues particularmente importante y que causa de tiempo en tiempo mucha expectación, genera muchas expectativas, es precisamente este de la inteligencia artificial. Por ello, conociendo su gran expertise en todos estos temas, le pedimos que aceptara una invitación para platicarnos y platicarle sobre todo a abogados, a todas las personas que se dedican a este mundo del derecho, que normalmente o generalmente no tenemos muchos conocimientos en estas materias, pues que nos platique un poco de este gran tema que está pues significando también una revolución en el mundo del conocimiento. Muchísimas gracias, doctor, por aceptar esta invitación. ¿Y qué tal si para ponernos en contexto, quisiera yo preguntarle, pues, qué debemos entender por lo que es inteligencia artificial para abogados? Muchas gracias. Gracias, magistrado, por la palabra. Y yo diría que inteligencia artificial para abogados, como dice el magistrado Cruz, se puede ver desde tres enfoques. Inteligencia artificial como disciplina,
¿no? Como aquella disciplina del conocimiento en donde se define como un sistema de cómputo que puede realizar actividades similares a las que hace un ser humano, ¿no? Inteligencia artificial como disciplina. El segundo concepto puede ser visto desde el enfoque de la industria, ¿no? Aquellas empresas que están utilizando inteligencia artificial, por ejemplo, ahora inteligencia artificial generativa, que puede ser definida como una herramienta, o algunos dicen está pasando de ser una herramienta a algo que se tiene que definir y que depende de la industria y depende el uso que estemos usando de esta inteligencia artificial para acotar el concepto. Y un tercer concepto sería inteligencia artificial con base en la norma jurídica. Es decir, ¿qué hay en norma jurídica de definición? Por ejemplo, la Unión Europea tiene actualmente ya una ley de inteligencia artificial que, si no nos fallan las cuentas, estará ya entrando en vigor para abril, quizás mayo, ¿no? Y paulatinamente su contenido. Y ahí hay otra definición de inteligencia artificial, la definición que el legislador da de, de este concepto, y ahí es definida como un cúmulo o una constelación de tecnologías. Fíjense qué curioso, ¿no? Una constelación de tecnologías que abarca ya no solamente el concepto de disciplina, sino está diciendo el legislador europeo, hay una constelación de tecnologías, Big Data, cómputo en la nube, Internet de las cosas, y la propia inteligencia artificial a través del Machine Learning, por ejemplo, y el Deep Learning, ¿no? Entonces, creo que por ahí podríamos acotar el concepto, y para los abogados que son nuevos en esto, yo les diría, bueno, ¿para qué quieren el concepto, no? La primera pregunta sería, ¿para qué quieren usar el concepto? Si es para un ámbito judicial, pues acudamos a la norma jurídica. Si es para un ámbito científico, acudamos al concepto de los ingenieros. Y si es para el comercio, según las disciplinas, pues creo que debemos de partir por la industria. Está Sí, perdón, apagué un poco mi micrófono porque tenía algo de ruido ambiental. Pero me parece muy bien, pero quizá todavía nos cueste un poco de trabajo arribar al concepto o entender más bien todo lo que es esta inteligencia artificial. ¿Nos podría hablar un poco de antecedentes de cómo se va generando todo este concepto para ir entendiendo, vamos, de dónde surge o cómo evoluciona esta, no sé si le pueda llamar herramienta del conocimiento, cómo va evolucionando, ¿no? Porque creo que arranca por ahí de la década de los 50 del siglo pasado, si no entiendo mal. exactamente, ¿no? Es por ahí la década de los 50, 1956, 1957, donde se construye este concepto de inteligencia artificial, y los padres creadores del concepto, para llegar a la definición, tomaron en cuenta dos disciplinas, y que son los dos caminos iniciales de la inteligencia artificial. El camino de la lógica tradicional, la lógica aristotélica que estudiamos en las escuelas, ¿no? Ahí se decantó un modelo de inteligencia artificial basado en la lógica y denominado sistemas expertos, y el otro modelo de inteligencia artificial que da concepción basado en la biología y en la psicología, en entender a la neurona como el organismo inicial de todo esto, ¿no? Entender el cerebro humano que funciona con neuronas, y luego cómo esas neuronas nos dan la posibilidad de tomar decisiones, de hacer razonamientos, de entender lo bueno y lo malo. Y ese es el otro extremo o visión de la inteligencia artificial. Ahora, ¿qué pasó en esta evolución? No estamos hablando de los años 50 del siglo pasado. Eh, la tendencia que predominó en el siglo pasado fue usar a los sistemas expertos decisionales basados en la lógica. Fueron los más exactos
en llegar a conclusiones, los más precisos. Se usó mucho el juego, el ajedrez, las damas chinas, las cartas. Se usaron los juegos para calibrar estos sistemas de inteligencia artificial basados en la lógica. Y por ahí uno que otro experto siguió el camino de la biología, de la neurona y las redes neuronales, pero no había la tecnología que hay ahora. Entonces, pues fueron descartando, ¿no? Los expertos conocedores del tema fueron descartando esta segunda línea de investigación y decidieron, pues prácticamente todo el siglo XX, acudir a la lógica y a los sistemas expertos basados en esta lógica, ¿no? Un modelo de inteligencia artificial tradicional basado en la lógica es el algoritmo de árbol de decisiones, por ejemplo, ¿no? Donde una decisión te lleva a otra y llegas a una conclusión y corriges. Y en esta parte hay siempre un programador que es el que hace el código, ¿no? Hay un experto que puede ser el médico, puede ser el abogado, puede ser el comerciante, que le dice al programador qué es lo que quiere hacer con la inteligencia artificial, y el usuario, que puede ser la persona que está en la fábrica, el propio médico, en fin. ¿No? Hay una tríada de seres humanos que le dan vida a la inteligencia artificial. Pero pasa el siglo XX y ahí más o menos por el 2008, 2010, con el Big Data, con la potencia del cómputo, el cómputo en la nube, con la posibilidad de la velocidad del Internet ya de 3, 4G, ahora 5G, donde un grupo de científicos retoman y mantienen la idea de que la neurona y la biología es el camino más ideal para el uso de la inteligencia artificial. Y crean lo que ahora se conoce como redes neuronales convolucionales profundas, que es un tipo de inteligencia artificial basada en deep learning que es tan precisa para tomar decisiones en ambientes también hostiles o poco predecibles. Ya olvidémonos de esa inteligencia artificial donde pues todo estaba controlado matemáticamente y eran ambientes también controlados, un juego, ¿no? Un ajedrez con posibilidades matemáticas controladas. Dejan eso y empieza a tomar auge el uso de las redes neuronales convolucionales profundas. Y es ahora donde cambia el tipo de inteligencia artificial y es lo que estamos utilizando y lo que usan los autos autónomos, lo que tienen nuestros teléfonos móviles, lo que tienen nuestras computadoras, que nos ayudan a tomar decisiones más precisas en diversas materias, ¿no? Y después viene otra fase, yo diría que la inteligencia artificial tradicional, pues se queda en estos dos modelos o rutas, la biología, la lógica, pero ahora llega una tercera eh, inteligencia artificial que no estaba en el radar y que es la inteligencia artificial generativa, ¿no? Que a partir de noviembre de 2022, cuando liberan el ChatGPT y empiezan a hacer experimentos de consulta, pues se da cuenta que esta nueva tecnología funciona también de manera diferente a las dos anteriores, aunque tiene la esencia de las dos, ¿no? Porque tiene la esencia, sobre todo de Deep Learning. Pues ahora esta inteligencia artificial no solamente comprende los contenidos, fíjense lo que estoy diciendo, ¿no? La inteligencia artificial tradicional comprendía los contenidos porque esta triada de expertos, el abogado o el doctor que le decía al programador qué tenía que hacer el sistema de inteligencia artificial y el usuario, pues a su vez ya procesaba o utilizaba el sistema, esta triada desaparece. Y ahora solamente está el usuario y la inteligencia artificial crea contenidos, que es diferente, ¿no? Esta inteligencia artificial generativa tiene la posibilidad, con las redes neuronales profundas, de crear contenidos y ya no requiere al programador ni al experto, sino a través del entrenamiento de un volumen alto de datos,
empieza a afinar la toma de decisiones y a guiarnos a determinados espacios, ¿no? Y creo que ese es un punto interesante también, que deben de conocer los abogados, los jueces, los peritos, que hay un tipo de inteligencia artificial que está funcionando, que es la inteligencia artificial generativa, que a diferencia de la tradicional, esta crea contenidos y no depende de esta triada que tradicionalmente pues también tenía el control de la tecnología. Y aquí viene, quizás ya para pasar a otro tema, aquí viene el impacto a derechos humanos. Es decir, que al momento que las máquinas están tomando decisiones sin intervención del ser humano, empieza a detectarse también por los filósofos que hay un impacto a derechos humanos y hay algo que se llama cajas negras y hay algo que también empieza a preocupar a la comunidad internacional y que ahora nos toca como comunidad jurídica entender y prepararnos. Muchísimas gracias, doctor. Entonces, si me trato de entenderle y lo hago bien, podríamos decir que hemos evolucionado, ¿no? Desde simples procesos, digamos, predictivos en los sistemas computacionales o de cómputo más bien, de sistemas predictivos que trabajaban con lo que alimentábamos con nuestro, por ejemplo, en nuestro teléfono, el predictor de texto, ¿no? Que completa el texto con base en algunos elementos y nos va completando las palabras que queremos ir escribiendo. Entonces va evolucionando hacia allá a procesos generativos donde estos sistemas, tomando toda esta base de datos que existe, pues empiezan a generar otro tipo de contenido, ¿no? Imágenes, textos, etcétera. Porque hoy podemos ver todo este proceso evolutivo. Antes no nos preocupaba mucho porque era hasta cierto punto, digamos, muy controlado el proceso. Pero todo el sistema pues se basa en los datos que se proporcionan, de dónde se obtienen estos datos, para que esta inteligencia generativa pues pueda desarrollar estos contenidos, ya sea de imagen, de texto, etcétera. ¿De dónde toman estos datos? Claro, aquí llegamos a este punto, ¿no? La gasolina o la energía de estos sistemas, pues está en los datos. Y los datos ahora, con estos nuevos modelos de inteligencia artificial, pues pueden ser tomados de las propias bases de datos, ¿no? La construcción tradicional a través de la búsqueda en las bases de datos de las empresas, de los gobiernos, pero también ahora se suma la búsqueda de información del ambiente. ¿A qué me refiero con el ambiente? Pues de biométricos, de sensores, de temperatura, de sensores de movimiento, que están conectados a estos tipos de inteligencia artificial, de redes neuronales convoluciones profundas, que dan la posibilidad en estos ambientes que están poco controlados, que el sistema de inteligencia artificial tome decisiones exactas o casi exactas, ¿no? Yo diría que por lo menos en ocasiones sí superando a muchas personas que en ese momento a lo mejor no tienen la posibilidad de reaccionar con tanta precisión. Y pues nos lleva a el manejo de los datos, ¿no? ¿Cómo debemos ahora? Bueno, primero, definición de un dato, que aquí hay una debilidad en la legislación mexicana. La legislación de protección de datos personales requiere de actualizarse porque la definición de dato no es ya compatible con la precisión que se requiere para generar o para resolver un asunto de este tipo. Entonces hay una necesidad de actualización a la norma que protege los datos, tanto para los entes públicos que tienen responsabilidad de ahí de la transparencia y como los entes privados que tienen la obligación del cuidado de la privacidad de los datos, ¿no? Y va marcando estos pasos, pues creo que se pueden distinguir muy claramente en el ámbito judicial, en el ámbito de los abogados, cómo va evolucionando, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, hacia la década de los 90,
llegan los primeros equipos de cómputo a la corte y entonces pues nada más eran buscadores en bases de datos preexistentes. Después trabajábamos con sistemas pues muy básicos como era el sistema Word, no el actual Word, sino uno previo, el Work, perdón, de IBM, por ejemplo, y era un trabajo pues muy elemental. Y de ahí pues empieza a desarrollarse todo el sistema de estos buscadores de jurisprudencia, por ejemplo. Empieza a surgir el sistema IUS, entonces pues era una gran novedad poder buscar la jurisprudencia ya no físicamente en el Semanario Judicial de la Federación, sino poder ir a una computadora con un disco compacto, un DVD, poder buscar en esa base de datos la información que se requería y hemos así evolucionando, ¿no? Tenemos ya ahora sistemas, por ejemplo, de estos buscadores, pero también sistemas de gestión que se alimentan con todos estos datos y que nos falta en este aspecto, yo creo, trabajar más en ese punto porque reúnen una gran cantidad de datos, pero después no sabemos para qué porque no están conectados con una política pública que nos diga para qué necesitamos o para qué queremos toda esta información. Entonces creo que sí se van dando estos elementos que sí nos permiten distinguir las etapas, pero un gran brinco yo creo que lo damos cuando estos procesos, estos sistemas empiezan a aprender, ¿no? Y de lo que nosotros les estamos alimentando y cuando hay esta retroalimentación. ¿Cómo es este proceso de aprendizaje de estos sistemas, doctor? Bueno, ese es el reto que tenemos ahora también los abogados de entender cómo se da este proceso de aprendizaje y cómo o de qué manera podemos detectar un sesgo que impacta derechos humanos. Sobre todo esos son los que nos deben de interesar. Y en esta evolución histórica de la inteligencia artificial, como les comento, pues hay una parte interesante en donde el sesgo tradicional que estudian los ingenieros va cambiando también por la influencia de los filósofos. Lo, de hecho, el sistema de inteligencia artificial, pues al momento que hace un descarte tradicional, ya genera un sesgo, ¿no? Está tomando una decisión y está quitando un dato para tomar la decisión y es a través de otro dato. Entonces, este tipo de inteligencia artificial que se llama Deep Learning, de las redes neuronales que comento, uno conoce la entrada pero no conoce cómo el algoritmo procesa eso para tomar la decisión, nada más la salida. Y es donde se generan los casos problemáticos de inteligencia artificial, los casos donde la filosofía empieza a cuestionar la tecnología y los ingenieros también empiezan a buscar soluciones para entender qué está pasando en estas cajas negras y también para explicar lo que le llaman la trazabilidad del dato, ¿no? Entra el dato y qué hace esta red neuronal al interior para que pueda tomar la decisión si una persona es apta para un trabajo, si una persona requiere o tiene la posibilidad de una preliberación, si una persona tiene la posibilidad de un crédito, etcétera, ¿no? Es donde pues ya empresas como IBM también están buscando algoritmos de inteligencia artificial que supervisen estos algoritmos y que puedan de inmediatamente hacer una interpretabilidad y una explicabilidad de la toma de decisiones. Dos conceptos también que los abogados usamos, pero que cambian en esto que yo llamo el nuevo sentido del derecho. Es decir, la interpretación que hace el ser humano como animal que de manera natural interpreta, eh, tiene que ser complementada con estos sistemas de algoritmos que interpretan el otro algoritmo para tomar una decisión. Una decisión si estás hablando de un juzgador o de un ministerio público que está investigando o de temas, por ejemplo, de propiedad intelectual, de derechos de autor. ¿Cómo vas a hacer esto sin ese algoritmo? Pues es prácticamente imposible. Y esto genera entonces los sesgos y esto genera también la preocupación para la comunidad internacional, ¿no? De que no puedes parar el uso de estos algoritmos, es algo que está
ahí generando bastante utilidad a las empresas, ¿no? Hay un volumen interesante de productividad y de beneficios para las empresas, para los gobiernos, pero que debe ser utilizado con bases o principios éticos. Y el derecho también, pues aquí al momento de llegar a la responsabilidad jurídica, tiene que entender este nuevo sentido y esta nueva tecnología para poder tomar una decisión. Mm. Y esto es muy interesante porque, bueno, los datos, pues los han, hasta el momento, o bueno, hasta hace algún tiempo, pues los hemos generado las personas. Y las personas son los que tenemos, creamos muchas veces estos contenidos, estos datos, de los que hoy día pues se puede alimentar o se puede valer estos sistemas para generar contenidos. Y es ahí donde creo que viene, despierta de tiempo en tiempo la preocupación, porque por ejemplo se dice, es que ahora con estas aplicaciones de inteligencia artificial, pues ya no necesito abogados, porque ya me pueden redactar o me puede elaborar un contrato, ¿no? O me puede hacer una cláusula de confidencialidad, o me puede elaborar ciertos documentos legales. ¿Es un mito esto o qué tan cierto es o en qué medida tienen que preocuparse los abogados contra esta inteligencia artificial? Sí, yo siempre que toco este tema digo algo, ¿no? Que se preocupen los abogados que no sepan de inteligencia artificial, porque van a ser desplazados por los que sí sepan, pero la inteligencia artificial no va a desplazar a nadie, ¿no? Es algo que está ahí, que funciona en muchas disciplinas, que está siendo utilizado por muchos expertos, por muchas empresas, por muchos gobiernos, pero creo que en un futuro sí, el abogado que no entienda lo básico, los conceptos básicos, los tipos de inteligencia artificial, esto de las cajas negras, el procesamiento de datos, cómo proteger la privacidad, el nuevo concepto de datos, todo este entorno conceptual que, insisto, es el nuevo sentido del derecho que le tenemos que dar nosotros. Ellos sí quizás sean desplazados por nuevas generaciones de abogados, porque el propio mercado les va a exigir a los despachos jurídicos, a los ministerios públicos, a los fiscales, a los peritos, a los jueces, que haya un perfil de abogado con estas habilidades y entonces el derecho o la formación de los abogados va a tener que ir acompañada con nociones de ingeniería, con nociones de estadística, con nociones de uso de algoritmos, de lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Va a ser un perfil de abogado que poco a poco va a ir entrando al mercado y ya cuando nos demos cuenta, si no entendemos lo que ahorita está funcionando, pues después va a ser difícilmente subsanable, ¿no? No va a ser fácil. Y en nuestra profesión, bueno, pues tenemos todavía además de todos estos componentes, esta parte de subjetividad, porque podemos tener la predictibilidad de decir, dado un supuesto A, pues habrá una consecuencia B. Pero en estos casos, y más con todas las interpretaciones que se realizan día a día, siempre hay una parte subjetiva, que quizá la inteligencia artificial la va a ir aprendiendo y la aplicará a casos posteriores, ¿no? Pero siempre hay este Claro. contenido. ¿Es así, doctor? Sí, yo creo que en este tema debemos de partir de una premisa, cómo pensamos los seres humanos, ¿no? Cómo tomamos decisiones. Primero, cómo pensamos y luego cómo ese pensamiento nos lleva a decisiones. Y hay un pensamiento, ¿no? Que no es el inductivo ni el deductivo, sino que es el abductivo, que es muy similar a lo que hacen estas redes neuronales, que tampoco es explicable, ¿no? Cuando un ser humano utiliza el pensamiento abductivo, toma una decisión por base en experiencia y a veces cuando tú le preguntas, oye, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Te puede decir, pues no sé, ¿no? Es algo vinculado a la heurística también, en donde igual la experiencia y las vivencias te llevan a tomar decisiones que solamente tú entiendes. Entonces, al momento de entender el pensamiento del ser humano, la forma en cómo toma decisiones, si es una persona, por ejemplo, que va más apegada a los principios que al derecho, a la norma jurídica o viceversa,
o si pone, o es un utilitarista, ¿no? Como decimos, pone en la balanza el mayor beneficio para el mayor número, pues esto también influye porque las máquinas están replicando este pensamiento, pero no le vas a generar una responsabilidad ahorita a una máquina, es bastante complicado eso. Sí hay propuestas de entender la responsabilidad algorítmica, pero para llegar a eso, primero creo que debemos los abogados entender o recordar estas nociones de cómo pensamos los seres humanos, cómo tomamos decisiones y cómo estas máquinas, en un modelo de similitud al ser humano, también están tomando esas decisiones con pensamiento abductivo o lógica abductiva y también con el tema de la heurística. Y va a cambiar todo esto porque el concepto de responsabilidad, el concepto de persona, el concepto de dignidad que hemos construido con la filosofía y después con la norma jurídica, va a empezar a evolucionar, ¿no? Y pues el tiempo para la preparación y la capacitación en estos temas es muy corto y limitado. Sí, me imaginaba, por ejemplo, ahora con estas tendencias que ya tienen algunos años, de ver todo a través de principios y reglas, pedirle a la inteligencia artificial que interpretara cierta norma constitucional atendiendo a principios distintos. Ahí veríamos que Claro. esa parte de interpretación que le añade el ser humano pues es muy difícil todavía de que se supere. Yo no digo que no. Tal vez cuando alcancemos la singularidad en estos sistemas, tal vez se pueda hacer esa interpretación. Pero hoy día la interpretación que uno le puede dar a un principio y que otro abogado le puede dar ese otro principio, pues lleva un gran contenido de experiencias, necesidades, motivaciones, preferencias, etcétera. Pero esta inteligencia artificial pues se nutre de estos datos. Y los datos, como decíamos, pues son de las personas y esto va a generar problemáticas serias, ¿no? Me imagino en cuanto a derechos de autor, en cuanto a derecho a la propia imagen, a los datos personales. ¿Qué escenario se vislumbra ahí, doctor? Yo me llevé una sorpresa en un libro que sacó Manuel Atienza sobre la dignidad de la persona, que es seguro conocido por ustedes. En el último capítulo del libro hace él una reflexión sobre la agencia y la agencia moral que hemos estudiado, ¿no? De la filosofía moral la traemos al derecho para entender también cómo se procesan los delitos o las responsabilidades. Y Manuel Atienza dice algo, dice, quizás ahorita no es fácil aceptar en la comunidad jurídica que un robot sea un agente moral autónomo, porque la agencia moral es para los seres humanos, para las personas. Pero yo no descarto que en unos años más adelante esto no solamente se vaya a discutir, sino se vaya a materializar en norma jurídica. Y entonces, piensen ustedes esta nueva concepción, ¿no? Si le añades un eslabón adicional a la teoría de la agencia moral, un eslabón, porque no va a cambiar. Aquí las propuestas es no tocar la teoría de la responsabilidad moral ni la agencia moral. Esa se respeta, pero va a haber un eslabón adicional que va a influir y que al momento de hacer uno un silogismo jurídico, ¿no? La toma de decisiones en una sentencia penal, civil, administrativa, laboral, al momento de que ya esté en norma este eslabón adicional, nos va a cambiar la forma en cómo argumentamos los abogados. Va a cambiar el sentido de la argumentación jurídica tradicional. Y si lo llevamos entonces por materias, pues vean cómo entonces, pues en varios criterios que ha emitido la Corte, los tribunales colegiados, pues tampoco podría llegarse a una única solución o a una propuesta de solución en temas, por ejemplo, de daño moral, en temas de derechos de autor o propiedad intelectual, en temas también de competencia jurisdiccional, ¿no? Que va a influir y en temas de la imagen y la dignidad de la persona.
Qué interesante, ¿no? Y bueno, y es que ya tenemos precedentes, por eso es la importancia de que abogados, juzgadores, investigadores, académicos, todo que estamos en el mundo del derecho, pues tengamos una clara noción o una mejor noción de qué es la inteligencia artificial, porque pues ya tenemos en los tribunales algunos asuntos que tienen que ver mucho con este tema, ¿no? Por ejemplo, el derecho al olvido. Claro, ahí hay un gran tema, ¿no? El derecho al olvido, según la interpretación que ha hecho la Suprema Corte, pues no es compatible con el derecho a la libertad de expresión y al acceso al libre acceso a la información. Y esto, aquí, magistrado, usted toca un tema muy polémico, pero creo que la polémica se genera por esta falta de conocimiento que existe en la comunidad jurídica de lo que está pasando en el mundo de la inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías, ¿no? Big Data, cómputo en la nube, Internet de las cosas, de cómo funcionan estos nuevos ingredientes que están tomando decisiones. Eh, Porque en esta decisión o este criterio jurisprudencial que emite la primera sala de la Corte, hace una ponderación, dirían los seguidores de Manuel Atienza, entre el derecho al olvido y la posibilidad o la compatibilidad con el derecho a la libertad de expresión y al libre acceso a la información. Y determina la Corte, pues que no es compatible el derecho al olvido, que es una figura del derecho europeo, pero que analizando nuestro modelo constitucional y modelo convencional, pues no es compatible, ya que desde generar la compatibilidad se puede afectar la posibilidad del uso de estos dos derechos para un acto presente o futuro. Y yo aquí haciendo la reflexión, la revisión de la jurisprudencia, yo creo que la Suprema Corte debió entender primero cuál es el proceso que se lleva para la rectificación de datos en compañías que como Facebook, Instagram, Google, ¿no? Al interior tiene una política de rectificación de datos. Y después llevarlo al tema de la convencionalidad. Pero yo no encuentro aquí una restricción constitucional que impida utilizar el derecho al olvido en el sistema jurídico mexicano. Yo no encuentro una restricción constitucional, más bien creo que la Corte aquí debió de ampliar este margen de visión a una posibilidad de compatibilidad por una cláusula convencional. Bueno, es un tema para armar, yo creo que una sesión entera, pero sí les diría que busquen este criterio, ¿no? Que fue publicado por la Corte ahí por febrero de 2023, ¿no? Este criterio que es muy polémico y que creo que no pone a México en la dinámica internacional de la protección de derechos humanos y en esta tendencia de cuidar o de aplicar el derecho al olvido como se entiende allá en Europa. Y conforme vamos pues modificando ya nuestra forma de comunicarnos, pues esto va generando pues mayores problemáticas, ¿no? Porque ya es una comunicación universal. Prácticamente esto genera muchos problemas. Por ejemplo, también en responsabilidad por daño moral, por el uso de esta información, por el uso de estos datos, la afectación a la persona, a la dignidad de la persona, ¿no? Eso es otra tendencia internacional. La protección de la persona con base en normas jurídicas europeas está siendo utilizada en muchas partes del mundo. Esta ley de inteligencia artificial que les comento que seguramente ya va a entrar para abril en Europa, va a marcar también principios específicos
que los legisladores en otras partes del mundo van a retomar, estoy casi seguro. Y tan solo aquí en México hay a la fecha 17 iniciativas de ley que tocan el tema de inteligencia artificial. Quizás no veamos una ley de inteligencia artificial mexicana para este sexenio, pero yo creo también que el próximo sexenio sí habrá una ley de inteligencia artificial que traiga nociones de la ética, que proteja la dignidad de la persona de una manera específica, acorde a las tendencias globales, que proteja también esto de la imagen, del uso de la imagen, del uso de herramientas digitales y de cómo también va a afectar a la concepción tradicional o va a complementar la concepción tradicional del daño moral y de los derechos de la propiedad intelectual y de los derechos de autor. Y en el terreno de la propiedad intelectual que hace rato mencionaba, también hay controversia ya en este tipo por el uso de la inteligencia artificial. Sí, ya aquí creo que la mayor preocupación, fíjense, si uno va buscando impacto a derechos humanos en estos temas y hablamos de dignidad de la persona, de la privacidad, de la imagen, los derechos morales que tenemos toda esta tendencia que estudiamos en la escuela, hay un impacto y un cambio eh, y que corresponde al Estado cuidar. Y tiene que ver con las deepfakes, ¿no? Las deepfakes, que son el uso de la imagen de una persona con fines, pues, que afectan a la persona, ¿no? Piensen ustedes en políticos que de pronto salen en videos y no corresponden, ¿no? Presidentes de la República, personas, artistas conocidos, gente de opinión, manifestando temas que no hicieron, ¿no? Son falsas afirmaciones, pues esto afecta al Estado de Derecho directamente. Hay una parte de afectación a los derechos de la persona, a sus derechos, a no utilizar su imagen para esto, pero esta mala utilización de la inteligencia artificial impacta al Estado de Derecho y puede generar un caos. Ahora estamos a punto de entrar a un proceso electoral donde seguramente habrá mucha manipulación de la imagen y de la voz y de texto que genere desinformación. Entonces, ¿cómo proteger al sistema constitucional de un país ante el uso de inteligencia artificial que puede impactar o desestabilizar un gobierno? Esa es una preocupación de la Unión Europea y por eso esta ley dice que protege los derechos humanos, el Estado de Derecho y también los derechos de las personas, los derechos digitales, ¿no? Genera la protección de los derechos digitales. Y bueno, sí va a traer muchas controversias jurídicas también, y pues los tribunales tendremos que estar pues capacitados para poder entender estas controversias, ¿no? Porque la popularización de estas plataformas, de estas aplicaciones para usar esta tecnología, pues permite hacer muchas cosas, ¿no? Permite hasta elaborar una demanda, por ejemplo, con base en la Claro. información previa que tiene el sistema. Y también pues, puede afectar estos derechos de propiedad intelectual de las personas y esto generar pues controversias y reclamos por estos temas. De hecho, bueno, la Corte reconoció hace poco tiempo que el derecho de petición, por ejemplo, se puede ejercer a través de redes, como lo es ahora X o como Facebook o como otras aplicaciones. Se puede ejercer por ahí tu derecho de petición. Entonces, pues esto nos obliga a ir tomando este conocimiento. ¿Nos podría hablar un Sí. poquito de estas aplicaciones? Por ejemplo, estas chat GPT, qué es lo que significa GPT y cómo operan, cómo funcionan. Sí, claro. El abogado debe de entender ahora que estas aplicaciones eh, hacen a un lado el papel y la presencia física, ¿no? De entrada.
De entrada, nosotros somos unos enamorados del papel y la presencia física en el ámbito del derecho. Nos han formado así desde las escuelas, nos han dicho, sabes que si no está, verifica que firme, que sea en papel, en tu presencia. Hay un cúmulo de formalismos que tenemos los abogados aquí y estas tecnologías como el ChatGPT va cambiando, ¿no? Esta posibilidad de no estar presente, pero a la vez de que a través de las redes sociales se pueda hacer una petición y que la corte haya dicho, bueno, el no contestar como autoridad una petición de un ciudadano a través de una red social viola su derecho de petición, ¿no? Viola su derecho de petición, entonces tienes que contestar, pues es algo que no lo traíamos antes. El que, por ejemplo, la Corte haya entendido que un documento no solamente está en papel, sino que también puede ser un video para el tema penal, o un video, y uno en la escuela, quienes estudiamos en el siglo pasado, pudiera decir, a ver, espérame, pero es que eso no es un documento es algo físico y debe estar en papel. Bueno, este tipo de resoluciones también que le dan vida a la Corte y al Poder Judicial para vincularse a las nuevas tecnologías, pues debemos de entenderlas con el ChatGPT, ¿no? ¿Qué es el ChatGPT? Es un modelo de lenguaje masivo que se construye a través de un volumen de datos que a través de las redes neuronales uno le da una indicación y el chat puede con este volumen de datos entrenado previamente tomar una decisión. Es decir, si yo le pregunto ahorita a este chat GPT, oye, imagina que tú eres un asesor de un diputado, y imagina que el diputado te pidió una ley de inteligencia artificial, y después lo voy llevando a la construcción del articulado de la ley, pues yo tendré una ley de inteligencia artificial o cualquier documento que yo le vaya pidiendo que sea de este tipo en quizás unos 30 minutos, ¿no? Lo que en otra época, pues a lo mejor se tardaba unos 6 meses o quizás un año porque tenías que ir a una biblioteca, tenías que consultar la parte histórica, los acervos físicos, el diario de debates, etcétera. Y ahora, pues no necesitas nada de esto. Entonces, es una herramienta muy útil que deja a un lado el papel, deja a un lado los libros, él va generando conocimiento, pero también tiene un riesgo, y es el riesgo de solamente atender lo que esta herramienta dice sin hacer un raciocinio, sin tener la experiencia para tomar una decisión. Y es aquí donde, pues sobre todo los estudiantes de derecho, las personas que van empezando a utilizar esta tecnología, deben de prepararse, tomar algún curso básico y deben también de entender que hay algo que le llaman los expertos alucinaciones, ¿no? Estos modelos de inteligencia artificial de pronto pueden alucinar. ¿A qué se refiere con la alucinación? Pensemos en una operación matemática, ¿no? Las famosas fracciones que veíamos en la primaria o en la secundaria. Este tipo de tecnología no son tan precisas en matemáticas. Entonces, si tú de pronto le pones dos fracciones y le preguntas cómo llega ese resultado, ¿no? Que haga la operación aritmética y que llegue al resultado, puede llegar a un resultado que sea el correcto, pero en el procedimiento puede fallar o viceversa, puede hacer el procedimiento bien y fallar en el resultado. Y uno dice, a ver, pero ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Bueno, es que están construidos para ser entrenados en actividades específicas. Entonces tú primero lo tienes que entrenar para que sea, por ejemplo, un profesor de matemáticas o para que sea un estudiante de derecho que está aprendiendo el derecho, o para que sea un juzgador, o para que sea un ministerio público. Le tienes que dar esa vida con algo que se llama los prompts, es decir, son las instrucciones que este chat GPT va a seguir para tomar la decisión. Eh,
y bueno, pues finalmente creo que también no, como abogados no debemos de negarnos a usar esto, debemos de conocerlo y también las escuelas de derecho deben de aceptar que hay algo que está ahí y que éticamente debemos hacer responsables a los alumnos de su uso y a los docentes también y generar códigos de ética o incorporar algunos lineamientos como lo ha hecho la UNAM, ¿no? La UNAM creó unos lineamientos muy interesantes para el uso del chat GPT o de la inteligencia artificial generativa que funcionan bien para poner las reglas del juego de esto. Porque alejarnos de la tecnología sí creo que es algo que te puede excluir después en el mundo jurídico. Y surgirán, pues hay varias aplicaciones de esta naturaleza y la competencia, ¿no? Y además, pues también con algunas, con la mayoría con un costo determinado para poder acceder a ellas. Claro, ¿no? Esto también se volvió ya un mercado de comercialización de inteligencia artificial generativa, en donde pues, la competencia va a estar presente y hay algo que se llama también inteligencia artificial generativa multimodal. Es decir, esto empezó solamente para procesamiento de texto, pero si ahora uno ingresa a eh, alguna empresa que está ofreciendo servicios de inteligencia artificial generativa, pues ya puedes hacer prácticamente todo. Puedes interpretar texto, puedes dictarle, puedes crear imágenes, puedes hacer código, puedes subir archivos para que te generen resúmenes de esos documentos o una interpretación. Eh, ya, es más, puedes construir ahora pequeños productos de uso comercial para que tú, si eres abogado, pues des consultoría jurídica a través de un chat o un asistente virtual, ¿no? Tú puedes poner ahí, crear tu asistente virtual y te va a ayudar a procesar las peticiones de tus clientes. Entonces es algo que va a seguir evolucionando. Y si bien esto no es lo que llaman los expertos la inteligencia artificial general, es decir, esa inteligencia artificial que puede hacer diversas actividades como nosotros los seres humanos, pues sí es algo que pudiera poner la base para una inteligencia artificial general. Y quizás en unos años esta inteligencia artificial general exista y es cuando también pues debemos de poner el ojo en el derecho y llamemos esto inteligencia artificial avanzada, ¿no? Es el hecho de que cree contenidos, que no dependa del ser humano, que tome decisiones similares y que llegue un momento en que también sea una inteligencia general, pues lleva al abogado a prepararse y a entenderla y saber que habrá conceptos que van a cambiar. Mm. Y esto nos llevará también a que tenemos que prepararnos, bueno, tanto en el ámbito judicial como en el ámbito académico de los abogados, pues para poder detectar cuándo un trabajo se está generando por estas vías, ¿no? Porque pienso también en los problemas éticos, desde el alumno que hace su tarea o su tesis con base en esta aplicación, o bien cuando se modifica un documento, una prueba o algo para llevarlo a un tribunal. Claro, las barras de abogados aquí ya también han emitido lineamientos, sobre todo en Estados Unidos, donde te dice que si tú eres abogado, por ejemplo, no puedes cobrarle, por ejemplo, el mismo número de horas a un cliente si lo haces con inteligencia artificial generativa. Hay una regla ahí, diría el abogado tradicional, oye, pues esto funciona bien, el cliente me estaba pagando 40 horas al mes. Bueno, hay un principio ético que se añade para aquellos despachos que están cobrándoles y a lo mejor esto lo saca en 30 minutos, ¿no? Hay reglas específicas o el abogado que utilizó ChatGPT para armar toda una argumentación, presentarse a una audiencia y de pronto citar sentencias que no existían. ¿No? Hay una regla, hay varias reglas que están adaptando en los colegios de abogados para decir, oye, pues sí, se vale usarla, pero bajo estos criterios. Y lo mismo, insisto, en escuelas y en empresas
Y creo que éticamente es suficiente, por lo menos hasta ahora, poner ahí que el documento fue hecho con auxilio de inteligencia artificial generativa o con el ChatGPT o con cualquier aplicación de este tipo, ¿no? Poner a pie de página, eso creo que funciona éticamente y se va a generar costumbre. Ahora, retomando el tema electoral, hay algo que se llama protección de contenidos. Esa protección de contenidos o credenciales de contenidos le está diciendo a las empresas que tienen imágenes, pues que en el tema electoral sería importante que todas sus imágenes tuviera un certificado de contenido, de tal forma que aparezca pues algún logo, alguna marca de agua, que tú lo veas y digas, ah, pues eso es creado con inteligencia artificial, y entonces así proteger derechos de autor, derechos a la imagen, ¿no? Terminar con los fake news o con los deepfakes. Son elementos que también van a pasar al ámbito jurídico, que deben de conocer los juzgadores, los abogados y tomar en cuenta para el asunto que corresponda de estos, ¿no? Llegará en algún momento con mucha precisión y hay que tomarlo en cuenta. Interesante porque no cabe duda que en los ámbitos, por ejemplo, al menos en el ámbito jurisdiccional, pues vamos muy retrasados. Apenas la Corte estaba discutiendo y aprobando una tesis de decir que un documento presentado vía electrónica pues, sí tiene validez. Entonces, pues estamos apenas en esa etapa cuando ya estos sistemas pues van muy avanzados ya prácticamente ya dentro de la generación de contenido, ¿no? Entonces, sí tenemos que pues prepararnos mucho para alcanzar este desarrollo, que va a ser muy difícil poderlo alcanzar porque evoluciona con tal velocidad y más todas estas cuestiones que pues el legislador nunca va a poder tener la misma velocidad. Pero el autor del Código de Procedimientos Civiles de 36, que ya lo van a dejar, pues fue muy sabio, porque en un capítulo ahí, como dejó un desastre, en el Ujú. capítulo de las pruebas le dejó, y todos aquellos descubrimientos de la ciencia. Sí, Todos sí, estos sí. entran ahí para su aspecto valorativo en los juicios, ¿verdad? Claro, claro, y a ver, efectivamente, eh, el proceso legislativo no tiene los tiempos de la tecnología, ¿no? Y tampoco cuando hay temas electorales y esto te lleva a esas salidas jurídicas que parecieran un poco de broma, pero ahorita son muy útiles para que el juzgador tome una decisión con base quizás en una norma jurídica general, pero sí puede utilizar el legislador instrumentos como los estándares de las normas ISO, ¿no? Ahí, si uno se va a las normas ISO como legislador, te da la pauta, o como juzgador, perdón, te da la pauta para entender esto y cómo funciona la inteligencia artificial, los tipos de inteligencia artificial y luego, pues, los mecanismos de control. Entonces, creo que también vamos a tener que adaptar los abogados a consultar este tipo de normas o estándares internacionales y no tanto una norma jurídica vista como código penal o entendida como código penal, código civil, código de procedimientos, sino estándares de aplicación que dependiendo de la industria o los servicios, hay específicos. Entonces, habrá que, para llegar a una sentencia con una precisión más actualizada, porque la norma jurídica no lo tiene, pues tendré que acercarme a estas normas o a normas también de la IEEE, que es una organización de ingenieros, donde se toman mucho en cuenta la parte ética y el uso de principios para no afectar derechos humanos, ¿no? Sí. Y es muy importante, reflexionaba, por ejemplo, había unas notificaciones hechas por WhatsApp. Decía, bueno, es que la ley no contempla este sistema de WhatsApp. Y mientras, si lo quieres utilizar para decir es que ya se te fue el término porque te notificaron por WhatsApp, dices, oye, pues no lo puedes aplicar así porque pues, la ley no contempla ese tipo de notificaciones, pero sí podría ser en su favor, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí hay Claro. si antes teníamos una brecha generacional muy fuerte para entender todos estos sistemas informáticos, pues creo que ahora tenemos que correr para tratar de subirnos al camión de esta inteligencia artificial.
Y lo digo porque, por ejemplo, cuando les hablaba de que en las computadoras habían llegado a la corte en la década de los noventas, por ahí algún ministro decía, esto no va a funcionar, esto no sirve. No queremos estos sistemas porque se van a cometer muchos errores, van a copiar y a pegar nada más. Pero pues esto fue avasallador el paso de la modernidad. Y hoy no podemos ya imaginar nuestro trabajo sin todas estas herramientas, ¿no? Claro, es algo también que se ha estudiado en este fenómeno de la tecnología. Siempre va a haber un sector de personas que sea pesimista, que sea negativo, que no quiera el cambio, que se mantenga ahí y que no quiera arriesgar tampoco, porque esto también es de tomar una decisión de cambiar una forma de trabajo y de articulación de pensamiento que pues nos costó trabajo llegar a esto, ¿no? Y pasó con pasó con el telégrafo, pasó con el tema de la electricidad, cuando se generó la primera compañía que daba electricidad, pasó con la bicicleta, ¿no? Uno diría, bueno, la bicicleta, pues la bicicleta, que es algo tan cotidiano que usamos todos, también tuvo pesimistas, pasó con los automóviles y con la computadora, ¿no? Que efectivamente, algunos decían que era una moda nada más, que no iba a funcionar, que eso era pasajero, y pasó con el Internet. Pasó creo que con el Internet y ahora que estamos utilizando la inteligencia artificial, pues hay unos que son pesimistas y que dicen, eso no va a funcionar, eso no existe, no hay que utilizarlo, en fin, ¿no? O aquellos que dicen, va a desaparecer los abogados y los notarios, y cosa que no va a ocurrir. Pero sí lo que insisto que debemos de hacer, y yo agradezco a la Fundación, a César Ruiz, a Rafael, es abrir esto a la comunidad y que empiece el debate, y que empiecen las reflexiones y las aportaciones y entender pues que no va a parar, pero no podemos nosotros no aceptar que es obligación, por lo menos una obligación moral, el saber usar la tecnología y no ser analfabetas digitales, que también entramos a otro tema, ¿no? El alfabetismo digital se combate de una manera diferente que el alfabetismo tradicional. Sí, cuánta razón. Y la verdad nos puede ayudar a ser más eficaces y eficientes. En algunos, por lo menos 10 años, se propuso en el Consejo de la Judicatura Federal, por ejemplo, que ya no se trabajara en papel en los tribunales colegiados, por lo menos en la sentencia, en los proyectos de sentencia. Y se proponía, pues, otorgarles tabletas que hoy conocemos y que son muy útiles a los magistrados. Y por ahí, pues, de esta brecha generacional, alguien dijo, esto no va a servir. La realidad es que si se hubieran aplicado, se podrían haber ahorrado por lo menos en tribunales colegiados 11 millones de hojas al año. Nada más en lo que es impresión. 11 millones de hojas que después de la sesión, pues se iban a la basura porque ya no tenían ninguna utilidad. Pero sí, nos pueden ayudar y creo que debemos de utilizar todas estas herramientas. Por eso, y es muy cierto lo que dice el doctor, gracias a pues a la fundación, a estos espacios que nos brindan la revista Tiempo de Derechos, el aula, pues podemos tener y acercar este conocimiento pues a toda la comunidad jurídica. Pues la verdad yo le agradezco muchísimo, doctor, y pues quisiéramos ver si tenemos algunas preguntas de nuestro público, porque es un tema pues muy interesante y aquí me gustaría abrir este espacio para que pudiéramos eh, tener alguna reflexión. Claro, claro que sí, yo encantado. Sí, muchas gracias. Por supuesto, don César Ruiz nos quiere comentar algo. Muchas gracias, don César. No, al contrario, pues en lo que se anima el público, seguro están procesando los datos de todo lo que se acaba de decir. Muy complicado de seguir, pues por bastante técnico y gracias a ambos por atreverse a hablar de este tema, que al día de hoy sigue siendo muy novedoso y estamos realmente caminando en la oscuridad, aprendiendo a caminar. Y por lo mismo, a mí me gustaría que me confirmaran si entendí bien. Decía el doctor José Luis Hernández que todavía no estamos en un momento en el que nos podemos cuestionar sobre si la inteligencia artificial que hoy existe
esta que ya es un híbrido de la biológica y la lógica, si no recuerdo bien. Porque hasta donde yo entiendo, y el ChatGPT nos sirve de ejemplo de esto, ya estamos ante una inteligencia artificial que se alimenta a sí misma. Antes, finalmente, lo único que hacían era, se corría un programa muy complejo, pero no tomaba decisiones, no aprendía, digamos, la inteligencia artificial hasta hace un par de años. En cambio, hoy, la primera vez que platiqué ese tema con el doctor Hernández, me decía, lo que pasa con el chat GTP es que está aprendiendo y cada que le haces una pregunta, se informa y aprende y entonces está creciendo pues a ritmo exponencial realmente. Yo entendería esto como una especie de aprendizaje y entendería que cuando se le pregunta algo y nos responde, está tomando decisiones, está analizando la información que se le manda, considera la más relevante y nos manda su propuesta. Un poco similar siento que pasa con los carros Tesla que se conducen por sí solos. El carro está recibiendo información de su entorno, hacia adelante, hacia atrás, de distancia, de velocidad, y toma decisiones por sí mismo. No está realmente, no sé si en ese caso esté realmente nada más corriendo un programa o está pues aprendiendo de su entorno y sobre esa base tomando nuevas decisiones. Pero si el Tesla no me sirve de ejemplo, pero el ChatGPT sí, ¿por qué si ya toma decisión, si está adquiriendo nuevo conocimiento y está tomando decisiones sobre la base de ese conocimiento, qué tan diferente es eso de una voluntad propia? Claro, claro, no, pues, a ver, ¿toma decisiones solo, sin intervención del ser humano? Sí. Aprende a través del método de aproximaciones sucesivas, o sea, ensayo, error, corrijo, sí. Eh, este, y lo más interesante, fíjense, tomando el ejemplo del automóvil. A ver, ustedes piensen, como abogados, piensen que la regla del juego cambia, que ahora ya no es el ser humano tiene el control del automóvil, sino que la máquina tiene el control del automóvil y tú no puedes intervenir, ¿no? Que la regla cambiara así. Que de hecho, ya en México hay una norma oficial que regula los grados de autonomía y el grado 5, el nivel 5 de autonomía, te dice, el ser humano no puede intervenir en ningún momento. Entonces, vean cómo en el ámbito judicial, cómo entonces resuelve esto ante un hecho en donde el ser humano, por miedo o por alguna reacción, interviene y mueren las personas que van en el vehículo, cuando él sabía que no tenía que intervenir, porque esa es la regla en la autonomía del nivel 5. ¿No? ¿Cómo llegar a entender que las máquinas sí tienen la posibilidad de aprendizaje, de corregir errores? Y luego, ¿cómo cambiar nuestra forma de razonamiento para entender que si voy en un auto autónomo nivel 5, que dice la regla, tú no puedes tocar absolutamente nada, porque si lo tocas, tú eres el responsable. Ah, pero entonces, si falla la máquina, es la responsable. Esa parte todavía no está escrita. Esa parte no está escrita todavía. Y bueno, yo diría, pues sí, este tipo de inteligencia artificial generativa con esta posibilidad de aprendizaje está perfeccionándose día a día y se nutre de los datos, se nutre de lo que cada uno de nosotros como usuarios le incorpora y pues la meta es la inteligencia general, ¿no? Esto si uno se pone a revisar las declaraciones de los fundadores de OpenAI, que es esta empresa que da vida al ChatGPT, si uno empieza a ver, pues hay una idea o hay una proyección de que se logre en algún momento la inteligencia artificial general, donde haya varias habilidades en una máquina, ya sea un sistema o sea a través de la robótica que se active con este sistema. Ok, y, y con esa, gracias por su respuesta.
Y sobre esa base, entonces, en otros países, ¿cómo se ha resuelto el tema de esa responsabilidad? ¿Qué ejemplos tenemos en el derecho comparado? Por ejemplo, ¿no? De hecho, hay un video muy famoso de un Tesla blanco que se vuelve loco en China y va a 200 kilómetros por hora en medio de la ciudad hasta que se estampa y pues se despedaza. ¿Quién es responsable ahí de los daños causados? ¿El programador, el dueño, el vendedor, el ingeniero? Porque también el vendedor puede ser, el fabricante puede ser, pues bueno, yo lo fabriqué, pero pues el que me creó el programa es esta persona y hubo un error en el código. ¿Cómo resuelven este tema de responsabilidad hoy en día? Claro, lamentablemente, hoy en día el ser humano más cercano a la tecnología va a ser el responsable. Lamentablemente lo digo porque no es adecuado que tú no generando ningún acto volitivo, no generando un razonamiento para la toma de decisiones, entonces es el responsable del choque de un Tesla o de un avión o de cualquier vehículo. Cuando tú de pronto, por estar ahí ante la norma jurídica y el razonamiento del juzgador, pues eres el responsable, ya sea el humano más cercano a la tecnología o en el mejor de los casos, la empresa que fabricó el vehículo, pues te lleva al mismo círculo de responsabilidad jurídica. Entonces se está creando algo que se llama auditorías algorítmicas, que es un mecanismo para entender hasta dónde el ser humano pudo intervenir, si intervino o no, y en caso de que no haya intervenido, ¿no? Porque la máquina no le haya dado la señal o de plano esté construida como este auto Tesla nivel 5 que no tiene la posibilidad del ser humano de intervenir, pues de generar una especie de reducción de la sanción o una, eh, este, ahí se me fue el nombre, en materia penal, una excluyente de responsabilidad, ¿no? Que se genere con esto un excluyente de responsabilidad. Y con la auditoría algorítmica, entonces tú analizas cómo se comportó el sistema, si hubo impacto de derechos humanos o no, si la persona intervino, y esto, pues llevarlo a un ámbito judicial, eh, pues le tendría que dar al juzgador la decisión si es culpable o no, o si es culpable, pues a generar un excluyente de responsabilidad o disminuir la sanción, en este caso, hacia algo que le permita a la persona, por lo menos, decir, oye, pues yo no hice nada. Te pido que entiendas eso, ¿no? Que lo valores y que la decisión a la que llegues tome en cuenta que hay tipos de inteligencia artificial que toman decisiones que no toman en cuenta las personas y que ahí, si bien no hay norma jurídica, tendrías que buscar un camino hacia un principio moral que es por lo menos la no responsabilidad con base en la no intervención, ¿no? La no generación de un acto volitivo. Muchísimas gracias. Eh, Eh, Perdón, magistrado, adelante. Gracias. Es que es un tema tan apasionante que yo me quedé con una pregunta después de que ya le hice muchas al doctor y le agradezco su paciencia. Me inquieta mucho una cosa. El desarrollo de esta aplicación, bueno, de las que hay de su tipo, desde luego, pues viene después de que se generó una gran posibilidad de subir todos los contenidos a una nube. Es decir, de que ya no estuviera nada más en nuestro aparato de cómputo, sino que lo pudiéramos poner en la nube. ¿Hay alguna relación? ¿Será eso lo que detona todas estas aplicaciones? La nube es un factor indispensable, ¿no? Sin esta posibilidad de trabajar a distancias, de interconexión, cuando estamos en movimiento, no sería posible muchas aplicaciones o muchos sistemas de inteligencia artificial. Pensemos en el Tesla de nuevo, ¿no? Si no existiera la nube, el Internet de las cosas que te permite detectar calor, temperatura, este movimiento, si no hubiera sensores, estos microchips ahora que son tan potentes, no conectados a la nube y que estuviera a través de esto la computadora
del vehículo tomando las decisiones, pues no podría llegar a este nivel 5 a ver, en el mercado todavía no hay una liberación de un auto nivel 5, pero a eso se aspira, ¿no? Que también haya ciudades inteligentes, que eso es otro elemento. No nada más es tener el auto autónomo, sino también que la infraestructura urbana te permita también garantizar la seguridad del conductor y de los pasajeros, y que haya una protección hacia el peatón, el conductor, los pasajeros y el entorno. Entonces, piensen ustedes en México, en muchas comunidades al interior de la República, pues de pronto vas en la carretera y ya no hay carretera, ¿no? Ya no hay señales, no hay semáforos. ¿Qué pasa aquí? O a la inversa, ¿no? Pensemos ahora que estamos en el 2050 y que nosotros tenemos un auto clásico que no es nivel 5 y que vamos a ir por la ciudad con nuestro Mustang o nuestro Volkswagen, el auto clásico que les guste. Para ese entonces, pues todos nos van a voltear a ver y van a decir, oye, ¿qué le pasa a este loco? ¿No? Va a causar un accidente, está conduciendo un vehículo, eso no es para humanos. Y pareciera de ficción, pero no, eso va a llegar un momento en que la conducción de un vehículo, pues, va a ser excepcional, y el que tenga un vehículo de estas características que conocemos, pues va a ser también algo excepcional. Entonces, el nuevo sentido del derecho, que es lo que yo le llamo a esto, es entender que hay que construir con nuestra teoría general del derecho otros eslabones que nos lo va a dar la filosofía, los filósofos que están estudiando este tipo de fenómenos, los ingenieros y la propia industria de servicios y de inteligencia artificial. Don Jorge Corona nos pregunta si los desarrolladores o empresas que programan inteligencia artificial tendrían algún tipo de responsabilidad penal en caso de que un usuario cometa un delito haciendo uso de estas herramientas. Dice, tengo entendido que los programadores de ChatGPT o ChatGPT cuentan con el área de ética que justamente prevé que su inteligencia artificial provea de información que haga apología a la comisión de delitos. ¿Existe conciencia que puede existir alguna relación entre el uso de su inteligencia artificial y el impacto moral en el mundo real o se protegen legalmente? No, una pregunta. Sí, sí, claro. A ver, estas empresas han entendido también y han hecho caso a los filósofos y a la tendencia internacional de la protección a la persona y los derechos humanos. Entonces, si uno se mete a su política de uso del sistema, uno va a ver una sección donde dice lo que está permitido hacer y lo que no está permitido hacer, y cómo los desarrolladores también están diciendo, oye, yo te digo que para esto no los desarrolladores y la empresa, ¿no? Como organización, pensemos en la empresa. Yo te digo que para esto no lo vas a usar. Si tú lo usas, pues es bajo tu riesgo porque la autoridad entonces, al momento que valore el uso, tendrá que, tendrá que ver que yo te dije que no se podía usar, y la consecuencia jurídica pues no va a ser para la empresa, va a ser para esa persona que rompió esa regla de uso. Y ustedes piensen, por ejemplo, en personas que quieren hacer plagios, en personas que están haciendo pornografía infantil, o que están generando fraudes, o que hay pues, pensemos ahora en el tema electoral, está prohibida para determinadas actividades electorales, cuestiones, por ejemplo, de manipulación para compras en específico, ¿no? Hay una lista amplia en este catálogo de la licencia que te dice que hay cosas que no la puedes, y también hay otras que te dicen la puedes usar, pero el control siempre debe de estar en el ser humano. No hay ahorita una posibilidad para que tú dejes a la máquina todo, porque este modelo sigue aprendiendo, perfeccionándose y nutriéndose de información. Pues yo diría, pues leamos las condiciones de uso o las reglas de uso de estos sistemas para
saber que no estamos haciendo algo indebido y que después no hay una consecuencia jurídica que se va a tratar conforme la responsabilidad jurídica vigente. Pues muchísimas gracias, doctor. Es un tema, la verdad, que daría para mucho tiempo, pero ya hemos abusado de su bondad, de su generosidad, y pues solo nos resta reiterar este agradecimiento, y la Fundación también quiere expresárselo a través de un reconocimiento que pues ahorita nos están haciendo favor de poner en pantalla. Ha sido de veras un placer, y creo que la comunidad jurídica que nos sigue, pues yo creo que pudo ampliar y generar más dudas en su espacio para estos temas. Recíbalo, por favor, con mucho gusto y con mucho cariño, que la Fundación se lo extiende. Muchas gracias, magistrado, gracias a la Fundación, al doctor Ruiz, al doctor Estrada, a todos ustedes, al equipo de la Fundación por este detalle. Lo valoro mucho. Muchas gracias. Y pues bueno, si no tenemos ya nada más que agregar, que solamente nos resta agradecerles su presencia y que nos hayan acompañado en esta sesión. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos.